Hola, gente bonita de Facebook, muy buenas tardes. Estamos aquí en el conversatorio sobre autocuidado que estamos transmitiendo para ustedes. Pues bueno, nos gustaría saber si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, duda en lo que vamos realizando aquí el conversatorio, que pongan sus comentarios aquí en el live para poder darle respuesta por parte de nuestros panelistas, ¿no? Un anuncio adicional, la compañera Karen Canto, miembro de YEPAC, va a estar ahí en el Facebook dando respuesta de manera directa a algunas de las preguntas e interactuando con quienes estén comentando para que tengan pendiente. Es una querida compañera de acá del equipo y ahí ella estará interactuando con ustedes, a reserva de que también nosotros tomaremos algunas de las preguntas para pues, poder eh, tomar aquí, ¿no? Las respuestas. Em, Les platico un poquito de YEPAC. Nosotros somos una organización de la sociedad civil que estamos dedicada a la defensa y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La integramos un equipo de diferentes personas que tenemos diferentes perfiles. Nos gusta mucho trabajar con las artes, con la ludopedagogía. Bueno, estamos muy felices de que este año cumplimos 30 años trabajando ya en un trabajo ininterrumpido, colaborando ahí con diversas instancias públicas, colectivos y organismos internacionales. Hemos aprendido en el trayecto de nuestras actividades que cuando hay situaciones como la que estamos viviendo actualmente, como la pandemia del COVID, o temblores, huracanes u otros tipos de desastres, pues hay una cuestión muy relevante que es cuidar a los cuidadores, ¿no? ¿Quién cuida de los cuidadores o cómo nos cuidamos a nosotros mismos cuando suceden ese tipo de cosas? En una transmisión anterior que tuvimos aquí en Facebook salió este interés por parte de las personas que nos escuchaban de hablar sobre esto, ¿no? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo debemos hacer el cuidado? Entonces, para eso nos acompañan el día de hoy dos personas a las cuales queremos mucho, dos compañeros de trabajo en colectivos, y ellos son Yihan Arroyo Brito y Sergio Moreno Cabrera. Les platico un poquito de ellos antes de darles la palabra. Jihan es psicóloga y es también docente en temas de desarrollo humano y violencia. Desde el 2014 ella es docente en la Universidad Marista de Mérida, en Yucatán, y ha sido parte del equipo de API Sureste, Fundación para la Equidad AC, con diversas funciones como la impartición de pláticas y talleres sobre sensibilización, prevención y atención de la violencia de género, la coordinación del Centro de Atención Externa para atender a mujeres, niños y niñas que viven violencia familiar, y actualmente funge como directora del Refugio de Alta Seguridad. Es psicoterapeuta individual y de grupos para mujeres jóvenes y adultas. Adicionalmente, nos acompaña el psicólogo Sergio Moreno Cabrera. Él es psicólogo social comunitario, tiene una formación en psicoterapia colaborativa y es doctor en antropología. Tiene experiencia de más de 15 años en investigación e intervención en materia de género, prevención de violencia, masculinidades, desarrollo comunitario y recientemente en el estudio del consumo de alcohol en Yucatán. Experiencia de trabajo desde la sociedad civil en organizaciones como COCAI AC y APIS del Sureste, igual que Jihan, y ha sido docente de la UADI, de la Universidad Marista de Mérida, del Instituto Cananquil y CIESAS, así como facilitador independiente en los mismos temas. Pues bueno, como les comentaba, en este conversatorio pues ha habido preocupaciones, ¿no? Por los recursos que tendríamos que poner en marcha para cuidarnos a nosotros mismos al enfrentarnos a situaciones como la actual emergencia sanitaria y la nueva normalidad que viene después de todo esto, ¿no? Pero pues en varias ocasiones no consideramos una prioridad este autocuidado, a veces algunos somos más negligentes que otros en estas cuestiones y pues pensamos que el autocuidado no solo pues, es un beneficio propio, sino que también armoniza nuestras relaciones interpersonales y ayuda a que nos adaptemos más favorablemente a los cambios y ayudando así a los demás. Pues bueno, aquí vamos a darles la palabra a los compañeros. Bueno, primero que nada, bienvenido Sergio, bienvenida Jihan, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, hola, mucho gusto a todos y a todas. Es un gusto estar aquí. Gracias, Iván. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Yepak, Iván, Inti, Karen, Irma, todo el equipo. Felicidades otra vez por los 30 años y muy honrado de poder compartir el espacio. Muchísimas gracias, chicos. Pues bien, vamos a empezar con una pregunta un poquito obvia, ¿no? Pero que debemos partir desde ahí. Y además tenemos como, pues, que analizar bien esto. ¿Qué es el autocuidado, chicos? Jihan, Sergio, no sé,
Si quieren platicar primero, Jihan. A ver, tienes el micrófono en mute. Ya está, ¿Listo? perdón. Bueno, pues hablar del autocuidado es, podríamos mencionar a diferentes autores y autoras alrededor del autocuidado, ¿no? Pero a mí me gustaría hacer mención de algunos que para mí son como los más cercanos o los que a mí me resuenan de cierta manera, ¿no? Hablar de autocuidado es hablar también de acciones, actitudes que finalmente realizamos de forma individual como en colectivo para poder cuidar nuestra persona, ¿no? A un nivel físico, emocional, psicológico, ¿no? Y que de alguna u otra manera terminan procurando nuestro bienestar. Por otro lado, también hay otras autoras feministas particularmente que hablan que el autocuidado es un acto de rebeldía contra el sistema, ¿no? Pensando en este sistema capitalista, consumista, que promueve mucho este sentido de la productividad, finalmente, y que nos aleja de nosotras y nosotros mismos. Entonces, el autocuidado es esta herramienta que promueve una forma diferente de pensarnos y sentirnos en nuestro aquí y ahora, ¿no? No solo con nosotras y nosotros mismos, sino también con el entorno, con la naturaleza, con todo lo que finalmente nos mueve, ¿no? Y que termina siendo esta rebeldía porque es ir en contra de lo aprendido, del deber ser, ¿no? También el autocuidado conlleva a poder mirar finalmente el que no es una única responsabilidad personal, ¿no? Sino que también conlleva un estado a mirarnos en colectivo para poder conservarlo, ¿no? Esto, bueno, es un poquito de que me gustaría ir compartiendo y no sé si poquito a poquito vamos a ir desarrollando, ¿no? Claro. El autocuidado como una forma de rebeldía. Está muy interesante. Por otro lado, tenemos un factor que tenemos que comentar. Tal vez podríamos empezar con un poquito sobre esto, Sergio, hablando del autocuidado en nosotros los hombres, ¿no? Que luego solemos ser, al hablar de autocuidado y de cuidado, hablamos de una cuestión de género muy marcado en la sociedad, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí el autocuidado en los hombres, una pequeña introducción que nos pudieras dar, Sergio. Claro, pues otra vez buenas tardes a todas, a todos, a todes. Sí, y quisiera como con esta introducción que hacía muy atinadamente Jihan, destacar este elemento de que el autocuidado, como cualquier otra práctica y acción social, es una acción en relación, es una acción pues social, ¿no? Aunque el nombre nos refiera a algo personal por ser auto, ¿no? De sí mismo, de sí misma, es una acción que siempre está enmarcada en nuestras relaciones sociales. Entonces, no se da de manera aislada ni la podemos entender como una práctica individual, ¿no? De una persona en sí misma únicamente. Y eso es muy interesante por lo que iremos también compartiendo. Y en ese sentido, un poco respondiendo a lo que preguntas, Iván, y para poder llegar a ello, pensaba en lo que hace poco me decía una maestra y colega, ¿no? Que estos tiempos son complejos, no nada más estos, luego la vida a veces es compleja y negar que es así sería como estar en otra realidad, ¿no? Palabras de terapeuta Rosy Castillo. Y sería negar que estamos en la realidad porque pues nos afecta y eso es como una invitación a mirar nuestra vulnerabilidad. Vaya, no estoy hablando de nada nuevo porque enos aquí, no porque estemos facilitando este espacio significa que no lo hemos experimentado, sino todo lo contrario, ¿no? Y en ese sentido, asumirnos vulnerables, cansados, abrumados, abrumadas, es un acto complejo, porque de repente en términos generales pareciera que hay una exigencia a que cumplamos, a que seamos felices, a que no fallemos. Y cuando eso se atraviesa por el género, nos impacta de formas distintas, ¿no? Y en el caso particular de los hombres tenemos este espantoso talento de querer probarnos a nosotros mismos y frente a otros de que somos inquebrantables, de que la máquina no se quiebra, de que no nos rajamos, ¿no? Dirían algunos autores mexicanos y mexicanas. Y esto tiene que ver con nuestros problemitas
históricos con la feminidad, como si ser débiles o vulnerables fuera sinónimo de ser niña o vieja, y cómo le tenemos temor a eso. Entonces, en ese sentido es como resignificar también la experiencia femenina, la experiencia genérica, y sabernos que como hombres y como mujeres la experiencia de la vulnerabilidad es tan humana como la del éxito, como la de estar bien, ¿no? Es una experiencia humana innegable. Entonces, por ahí empezaría. Perfectísimo, muchas gracias. Justo lo que planteas de la vulnerabilidad y del cuidado y la cuestión de género me lleva a pensar en un estudio de Coneval, ¿no? Que dice que con esta cuestión de la crisis sanitaria se empeoró la crisis de cuidado, lo cual quiere decir que las cuidadoras suelen ser las mujeres, ¿no? En este sentido, ¿cómo, qué podríamos plantear acerca pues esta rebeldía que hay que presentar como hombres y como mujeres para hacernos parte o hacernos responsables de este cuidado? Cuidarnos a nosotros pues, sería cuidar a los demás. En ese sentido, ¿qué podríamos plantear acerca de eh, el rol que plantea el género para el cuidado? ¿Cómo romper este paradigma como mujeres y como hombres? No sé cómo plantear aquí, no. ¿Por Ok, dónde empezaríamos? ¿Por dónde empezaríamos uy, a desmitificar esta todo vulnerabilidad, está... a aceptarnos vulnerables y pues como mujeres reconocer que se les ha cargado la mano y como hombres reconocer que no estamos haciendo nuestra parte? ¿Por dónde empezaríamos? ¿Qué plantean ustedes? Bueno, para mí es muy importante que podamos también, o sea, partir, ¿no? De por qué es tan importante la relevancia del autocuidado en general en la emergencia sanitaria, ¿no? Em, o sea, para que podamos ir como desmenuzándolo poquito a poquito. O sea, un elemento importante es mirar que, bueno, todos y todas estamos en un sistema capitalista neoliberal, ¿no? Que de una u otra manera ha ido capitalizando y monetizando el cuidado, ¿no? O el aparente cuidado, ¿no? Con ideas y creencias que siguen pues poniendo en este caso a las mujeres en un lugar de desigualdad y en un lugar de constante desgaste y constante pues poco acceso al acceso perdón, al bienestar, ¿no? Hace un momento platicaba que con una compañera por teléfono que de repente pensamos que el bienestar es un privilegio, ¿no? Que está puesto solamente en algunas y en algunas personas sobre quiénes tenemos acceso al bienestar, ¿no? Cuando realmente el bienestar es un derecho al que todas y todos tendríamos tener este acceso. Y que parte de este sistema capitalista nos ha orillado, sí, efectivamente, como dice Sergio, de formas muy diferentes, pero de una u otra manera al alejarnos de poder sostener la vida, ¿no? Porque el autocuidado no solo es una acción individual, sino como bien también compartía Sergio, también es algo colectivo que si no empezamos visibilizando que los cuidados en general, o sea, los cuidados de todos y todas las personas que existimos, conllevan y promueven la vida y sostienen la vida, estaríamos empezando de una forma como no siendo conscientes de su importancia, ¿no? Y que esto, al conectarlo con el género, o sea, analizándolo desde el género, pues históricamente sabemos que pues vivimos en una sociedad patriarcal, machista, que a las mujeres se nos ha asignado, ¿no? Por el hecho de ser mujeres, los cuidados, ¿no? De los otros, ¿no? Bien decía, bueno, no bien decía, sino Marcela Lagarde en uno de sus textos de identidad femenina hace mención de que las mujeres somos seres para los otros, ¿no? De y para los otros. Sí, invisibilizando incluso el cuidado de nosotras mismas frente al sistema, ¿no? Eh,
Sigo. Sí, bueno, si gustas tomar la palabra, igual te iba a hacer una pequeña pregunta. Adelante, adelante. Bueno, ahorita Jihan decía, el cuidado y el autocuidado es una cuestión de sostener la vida, ¿no? Esto me hace pensar en la crianza, no sé si por allá iba tu intervención, pero bueno, eh, la crianza como una labor que ha sido asignada al rol femenino y de la cual deberíamos ser partícipes, ¿no? No sé qué opinas por acá, Sergio. Justo por allá iba y Creo que precisamente, se... pero ahí está. ¿me escuchan? O, bueno, no sé si me escuchan del lado de Ah, Facebook, pero por aquí todavía estamos, ¿verdad? ya. Sí. Perfecto. Como está la nube y está nublado, a ver si eso no nos... sí, por allá la sociología, la antropología, la psicología social han hecho unas aportaciones muy interesantes en lo particular y en lo colectivo. Y hay un sociólogo italiano, médico social italiano, que falleció hace unos años, se apellidaba Berlinger, y decía que los procesos de la salud y la enfermedad, como el que estamos ahorita, llegan llegan a constituirse como espías de un sistema, sacan a la luz nuestras más interesantes, cotidianas y normalizadas contradicciones, no tanto a nivel político, a nivel económico, también a nivel ideológico, a nivel particular, social, cultural. Y en ese sentido, y lo digo con todo el respeto para quienes son padres y madres, ¿no? Y por escuchar amigos, amigas en estos tiempos y ver cómo todo este proceso sacudió el cotidiano, ¿no? La, que, la pandemia, me parece, la cuarentena, de una manera más concreta, pues sacó a la luz de qué hilos a veces pende la crianza, ¿no? Y sobre quién recae más, sobre quién recae menos, cómo acompañamos a niños y a niñas en el día a día, dónde los depositamos o las depositamos, qué esperamos de ciertos servicios educativos o de educación extraescolar, en fin. Pero algo que, en este sentido, algo que es súper interesante es que el tiempo y el esfuerzo que se dedica a la crianza es, en términos económicos, dice una ecónoma feminista de la UNAM, es trabajo. O sea, es trabajo, no es amor. Que simultáneamente es un acto de amor, bueno, se espera, es por decisión supuestamente, pero no es una acción en términos económicos únicamente de amor, porque se dedica tiempo y esfuerzo para algo, una actividad que es externa a ti, ¿no? Que es de cuidados, que además en el cuidado está íntimamente ligado con el trabajo doméstico, que es precisamente el primer espacio social donde reproducimos día a día, la vida, ¿no? O sea, y la reproducimos biológicamente, psicosocialmente, culturalmente, ahí se reproduce la vida y ahí se sostienen y se mantienen muchas relaciones a través de cuidar. Y generalmente vemos, y lo dicen los números nacionales, internacionales, cerca de 60-70% del trabajo doméstico y de cuidados, entre ellos la crianza, lo realizan las mujeres, ¿no? Entonces está muy desproporcionado. Recomiendo muchísimo un video de TED Talk que sucedió aquí en Yucatán hace 2 años, de la maestra socióloga Nancy Walker, lo que cargamos las mujeres, como para, si quieren profundizar, muy, muy claro, muy ameno, y justamente se pueden observar todas las jornadas de las cuales a veces nos despojamos los hombres. Entonces, en ese sentido, 2 ideas. Muchos hombres, muchos de nosotros los hombres, hacemos lo que hacemos, logramos lo que logramos, comemos como comemos, logramos hacer la dieta que hacemos, trabajamos las horas que trabajamos y no hacemos lo que no hacemos porque hay alguien que cubre estas acciones de cuidado cotidianas. No hablo por todos, por si alguno del otro lado, colega, se ofende, pero la mayoría a veces no somos conscientes de estos privilegios cotidianos. Y el riesgo de normalizar, de romantizar estos privilegios cotidianos es que sostiene abusos, muy pequeños abusos, que son así la base perfecta de violencias luego más complejas. Es decir, cuando decimos es que lo hizo porque me quiere, es que porque me cuida, definitivamente hay un elemento en el cuidado que sí es un amor genuino, ¿no? Por nuestras parejas, por nuestros padres, madres, hermanos, hijos, absolutamente hay un amor. Pero es muy fácil que caigamos luego los hombres en la comodidad de, pues es que como le toca a ella, en todo caso yo ayudo, ¿no?
Y esto no nada más resulta abusivo para las compañeras madres, abuelas, hermanas y esposas, parejas, sino resulta de los peores ejemplos que podemos dar los varones en la crianza, ¿no? De los peores ejemplos que podemos dar porque desde chiquitos y chiquitas estamos dando este mensaje. Vale también tampoco el trabajo de cuidados, que ni siquiera me involucro, ¿no? Ni siquiera lo mencionamos, es solamente una ayuda. Desde chicos y chicas asumimos que es una práctica de ellas, que es casi por amor y que se espera, que es incuestionable, que es siempre dispuesto. Y esos son abusos, son pequeños abusos cotidianos que pues sí, cae mal a veces decirlo y pensarlo, pero bueno, la cuarentena lo sacó a la luz cuando muchas mamás, madres profesionistas, trabajadoras, están con la criatura de un lado, con la laptop en la otra y dando clase al mismo tiempo. Eso se explica, pues, por la división sexual del trabajo en el espacio más inmediato, ¿no? Desde luego. Y bueno, es hasta bueno, no sé cuál palabra utilizar, pero bueno, el cuidado o las tareas de cuidado tienen que ver con muchas de las cuestiones de producción, o sea, la producción de alimentos, la elaboración de cuestiones para el hogar, no sé, muchas de las tareas o de las acciones que desarrollamos como sociedad van encaminadas a satisfacer cuestiones de cuidado, ¿no? Aquí me hace un montón de ruido algo que dicen, sumando algunos puntos, ¿no? Dicen, el cuidado, el autocuidado es una cuestión de un privilegio. Y en ese sentido, si alguien ya se está ocupando del cuidado mío, es porque yo tengo el privilegio, ¿no? Ahí, ¿cómo empezamos o más bien, qué oportunidades tienen de cuidarse los cuidadores, ¿no? ¿En qué situaciones estamos dejándoles? Eh, Aquí podríamos vincular esto tal vez con cuestiones bueno, lo planteas, ¿no, Sergio? Son pequeños abusos que van dirigidos hacia una cuestión de violencia de género, a fin de cuentas. En ese sentido, ¿cómo empezamos a hacer parte el autocuidado de la vida de todas las personas? ¿Por dónde podríamos empezar? Creo que un elemento significativo es que empezar a deconstruir, ¿no? Estas ideas y estas creencias en torno al cuidado, ¿no? Esto que comenta Sergio desde la distribución del trabajo, ¿no? En casa, ¿no? Del trabajo de los cuidados y que muchas veces no nos lo replanteamos, ¿no? En este caso los hombres, incluso las mujeres, ¿no? Porque también cuando hablamos de un sistema que promueve patriarcal, machista, que promueve estas creencias en torno al reforzar que las mujeres somos las responsables y las únicas que lo haremos bien en la cuestión del cuidado, también, o sea, no es una cuestión de hombres, ¿no? Sino también son creencias que compartimos hombres y mujeres, ¿no? Y que nos alejan de la posibilidad de distribuir también ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, en lugar de hablar de ayudar, o sea, hay algunos autores que hablan de colaborar, ¿no? Finalmente todos y todas comemos, todos y todas estamos en el espacio, y que al final también hablar de cuidado, tú bien lo acabas de mencionar, Iván, no es hablar solo de los cuidados en términos de la crianza o en términos de casa, sino de los cuidados que implica toda la sociedad. Por eso esta autora que habla, Carol Gilligan, por ejemplo, habla de la ética del cuidado y que menciona que cuando hablamos de autocuidado necesitamos hablar de las redes de cuidado, donde nadie, o sea, nadie de nosotras y nosotros que estamos aquí está donde está si es que no ha sido o ha sido cuidado por otro u otra. Ahorita, por ejemplo, yo podría invitarnos a todas y a todos nosotros a pensar en estos tiempos de pandemia. Pensemos en por lo menos una persona con su estar, con su escucha, con la contención o incluso en una forma más operativa, ha sido una persona que ha brindado ese cuidado.
o sea, si hoy por hoy estamos aquí es porque han habido personas que han acontecido en mi día para poder llegar aquí, ¿no? O incluso no solo en esta pandemia, sino también en la vida misma, ¿no? En nuestro desarrollo como personas. Entonces, hablar de, o sea, un reto para poder empezar pues a cuestionar este mismo sistema con la pregunta que tú refieres, Iván, creo que es entre todos y todas empezar a cuestionar estas formas y estas ideas en torno a lo que entendemos por cuidado, a lo que entendemos por autocuidado, ¿no? Sí, y, mejor dicho, imposible. Y justo agregando en esta misma línea de lo que plantea Jihan, no estamos acá solos ni solas, ni hemos llegado donde estamos solos ni solas. Esta es una idea fascinante, es una idea poderosa y es una idea de mucha posibilidad, porque por ahí se combate, ¿no? Por así decirlo. Si pensamos, digo, aquí estamos con una importante influencia de la perspectiva de género, porque además no creo que pudiéramos hablar de esto sin esa perspectiva, ¿no? Es casi, estamos convencidas y convencidos de que sería como hablar casi a ciegas si no tuviéramos esa mirada. Y en ese sentido, así como Gilligan, también hay un compilador y autor latinoamericano, ecuatoriano, y lo pueden buscar en internet, es descargable gratuitamente. Se llama Gustavo Endara, y hace un par de años, editaron un texto que se llama ¿Qué hacemos con las masculinidades? Y justamente plantea que para pasar del patriarcado lo que tenemos que es transitar al cuidado justamente. Entonces, este elemento del cuidado, y que no es distinto al autocuidado del autocuidado, con esto que estamos diciendo, porque el cuidado es social, porque cuidarme implica una red de personas. Y en ese sentido, si pensáramos como en sugerencias, ¿no? Que lo que a veces uno oye como tips, no creo que pudiéramos dar como tips o recetas de cómo autocuidarnos, porque además el autocuidado creo que tiene también algo de hecho a la medida en colectivo, pero cómo responde a mí, a mis posibilidades, a mis recursos sociales, ambientales. Pero todos y todas tenemos gente cercana, o podríamos empezar a tener gente cercana, o tendríamos que ser responsables en acercarnos a personas, ¿no? Es fascinante ver cómo las mujeres, en términos culturales, psicoculturales, tienen menos restricciones. O sea, las tienen, pero menos como para empezar a tejer redes, ¿no? Mientras que nosotros los hombres, a veces, compañeros, para los que nos están escuchando, somos verdaderamente cabeza piedra a veces para decir, no, pues yo solo puedo, yo solo salgo adelante, he hecho lo que he hecho por mí solo, no hacemos nada por nosotros solos, nunca ha sido así. Y eso no nos quita mérito. El asunto es que transitarnos en la soledad del éxito es hiper peligroso, porque entonces el fracaso o la vulnerabilidad, mejor dicho, lo dije mal, la vulnerabilidad se vive como un fracaso solitario. Entonces nos aislamos, se vive, y lo digo por experiencia, no crean que lo estoy contando porque a mí jamás me ha pasado esto, como persona y como hombre lo he vivido, ¿no? Se siente horrible, asumimos estos fracasos como un asunto meramente personal, y no es que no haya cosas nuestras que tengamos que trabajar, sino no nos apoyamos en otras personas. Y cuando hablamos de estas redes, hablamos del abanico, o sea, hablamos de profesionales, pero también hablamos de amistades, ¿no? De padres o madres si somos cercanos o cercanas a ellas. Tenemos gente a nuestro alrededor que nos apoya y de las que necesitamos apoyarnos, que sean escuchas genuinas, críticas, amorosas. Y esto es importante porque de repente los hombres solemos buscar a algunos compadres y busquemos a los compadres, pero si nuestro compadre tiene la misma grabación que yo de que no, sí, tú puedes solo, o no, es que no, que ¿para qué vas a buscar hablar con alguien? Esas son cosas de mujeres, o sea, es cosas de locos, pues tampoco nos ayuda a movernos, ¿no? Las redes en estos tiempos son, me parece a mí, un elemento fundamental. Ya lo conversábamos en el pre. Hablar de cómo estamos en estos días es muy sanador. Vamos a salir de esta, como hemos salido de otras, abrazándonos o no, a través de hablar de lo que sentimos, de lo que pensamos.
Por ahí en la formación en Caranquil se decía que a veces no sabemos lo que pensamos hasta que no lo decimos en voz alta ni lo que sentimos, ¿no? Ese es el poder de hablar con alguien también, de apoyarnos en otras personas, la relación con las otras personas. Ahí hay un elemento poderoso, político, sanador para cuidarnos y cuidarme más. Muchísimas gracias, Sergio. Jihan, ¿quieres contribuir? Sí, es que ahorita que escuchaba a Sergio me hacía pensar en que hace poquito tuvimos un seminario de crianza con Cris. Saludos, Cris, si me ves, y a todo el equipo de APIS. Una de las cosas que hablábamos es que el cuidar, o sea, es político. O sea, finalmente es un acto político, ¿no? Que nos lleva a replantearnos nuestra forma de estar de la conformación finalmente de la sociedad y, y que también en este sistema que nos patriarcal, que constantemente nos aleja a todos y a todas de nosotras y nosotros mismos, ¿no? Eh, Creo que somos extranjeros y extranjeras en nuestro propio cuerpo muchas veces, donde nos planteamos, o sea, donde no nos planteamos nuestro estar, ¿no? Por ejemplo, ahorita escuchaba a Sergio y una cuestión del modelo como tal que reproducen los hombres, pero también algunas de mujeres, ¿no? En un sistema donde tienes que actuar o posicionarte de una manera para poder ser parte de ese sistema, ¿no? Esta parte de la productividad, esta parte del pensar que tú lo puedes todo y que no necesitas ayuda y que eso también algunas mujeres hoy por hoy lo reproducimos, ¿no? En algún momento es algo que constantemente me pregunto también y me cuestiono en este sistema donde también o sea, se me exige, ¿no? Y bueno, también yo que tanto me cuestiono esas exigencias, ¿no? Que creo que también va hilado a lo que tú mencionas, ¿no? ¿Cómo empezamos a cuestionarlo? Pues autocuestionándonos. Como, por ejemplo, también Carol Gilligan menciona que al final el autocuidado es un modelamiento de lo que queremos ver allá afuera. O sea, yo cómo quiero que sea el mundo allá afuera, cómo quiero sentirme en ese mundo en el que no solo son las personas, ¿no? Sino también es una naturaleza, son los animales, son todo lo que rodea, los recursos, ¿no? Renovables y no renovables, o sea, todo esto que también nos cruza como personas. Entonces, eh, cuando no nos replanteamos la vida y seguimos estando lejanos o lejanas de nosotras mismas, no podremos cuestionar el sistema, porque al sistema le conviene la gente cansada, dormida, que no cuestiona, que no crea, que no renueva, ¿no? Entonces, creo que ese también es un elemento, el cuestionarnos. Perfectísimo. Muchísimas gracias a ambos. Nos llega una pregunta por acá por el Facebook. Dice, tomando en cuenta esto que estamos comentando, ¿no? Acerca de la crianza y tal, ¿cómo ir cambiando estos esquemas e ideas de cuidado o autocuidado desde una edad temprana? Es decir, ¿cómo transmitir esto a las niñas y a los niños? Bueno, justo quería compartir algo en ese sentido, entonces ahí agarré el micrófono. Una de las cosas que uno escucha muchísimo en la conversación del día a día, ¿no? En talleres, en aulas, en terapia, en todos lados. Y bueno, la escuchamos cuando niños, nosotros y nosotras, era esta frase tremenda que nos decían nuestros padres y madres: tu única tarea en esta vida, tu única chamba es estudiar. Esto, Sí, es una cierto. vez más, está tremendo porque invisibiliza nuestras otras responsabilidades del día a día. La gente no comemos nada más por estudiar. No estamos en un lugar medianamente limpio, salubre, solamente por estudiar. Más aún, puedes estudiar el día de hoy y no te basta para, o sea, no tenemos ingresos que vayan a pagar todos los servicios que requerimos para, insisto, reproducir la vida cotidiana.
no, nuestra única responsabilidad no es estudiar. Esto esconde un mensaje ahí medio aspiracionista de que todos vamos a acabar siendo médicos o abogados con un portafolio en una oficina, y pues no es así, porque no hay lugares ni todos queremos, ¿no? Pero me parece que a edades muy tempranas, si entendemos como buscar un punto medio entre reproducir la idea de que el niño y la niña no tienen que hacer otra cosa más que tarea, ni tampoco abusar de lo que no es propio a ciertas edades, ¿no? Y sobre responsabilizar a niños y a niñas, volverlos casi como papás o mamás, que eso tampoco es sano. Pero sí creo que en la medida de lo que decía Jihan, empezamos a dejar de hablar de que el papá o los niños están ayudando a mamá, no hay frase más nociva que esa, así de plano, y la podremos saber, y podremos aquí decir como ese youtuber que dijo, es que así me criaron y así crecimos, pues así habremos crecido, pero por eso estamos también reflexionando, ¿no? Si seguimos diciendo, es que te ayudo, seguimos romantizando el abuso del trabajo de las mujeres y no asumimos que en una casa todos y todas ensuciamos, todos y todas comemos, todos y todas respiramos. Entonces todos y todas de alguna forma tendríamos que, somos parte de cuidar ese espacio. Y esto es tremendo porque si entre todos y todas cuidamos ese espacio, nos cuidamos y me cuido. Entonces, eso es algo que sí podemos hacer con niños y con niñas. Y en todo este proceso de la pandemia y la cuarentena, es algo que yo he escuchado muy poco en algunos papás y mamás, en algunas y algunos sí, pero como si hubiera un temor de que, no sé de qué, pero de que los hijos o las hijas levantaran su plato, lo lavaran o que hicieran cargo de ciertas cosas, ¿no? Es dimensionar a temprana edad que el espacio que cohabitas con alguien, hoy tus padres, mañana tu hermano, pasado con un roommate, con un compañero de renta y en otro futuro con quien sea, es un espacio compartido. Casi siempre es un espacio compartido y ahí empiezan negociaciones que son fundacionales para la vida. Ahí, para mí, hay una clave muy importante de cómo hacerlo a temprana edad. No crean que nada más es mandando a los niños a talleres, digo, eso háganlo, pero tenemos el gran poder en nuestra vida cotidiana de empezar a replantear cómo cuidamos ese espacio común que llamamos hogar. De lo contrario, aprendemos todo lo que no queremos, ya dijimos, ¿verdad? Correctísimo. ¿Sí, Jehan? Comparto totalmente lo que menciona Sergio, definitivamente, y nada más para como complementar, es que, bueno, Barudi menciona que el cuidado, perdón, no el cuidado, los niños y las niñas, la forma en la que aprenden más, digámoslo, de forma más significativa es a través del modelamiento, ¿no? De la observación. Entonces, si queremos como empezar a cuestionarnos, bueno, ¿cómo puedo empezar a sensibilizar, a acercar a mis hijos, hijas, a los niños y niñas que tengo a mi alrededor? Porque también está este otro elemento donde no necesito ser mamá ni ser papá para poder cuidar, ¿no? Incluso lo hacemos todo el tiempo, hay personas que, niños y niñas que cuidamos, donde modelamos también como adultos y adultas, ¿no? Entonces, o sea, Barudi eso plantea, ¿no? Que finalmente a través, que los niños aprenden mucho mejor a través pues de la observación. Entonces, si yo papá, yo mamá, yo vecino, vecina, amiga, amigo, padrino, madrina, quien fuera, tuviera esta cercanía con algún niño o niña, pues podría empezar a modelarlo, ¿no? O sea, cuando yo también pongo límites, cuando yo también o sea, claro, todo desde los buenos tratos, ¿no? Desde yo poner límites, desde yo estar pendiente, pues desde lo material, o sea, como los cuidados materiales, como la alimentación, el descanso, el tener estructura, por ejemplo, es una de las principales formas de cuidado que nos damos, ¿no? Por ejemplo, ahora en la pandemia, claro, a todos y a todas nos genera una desestructura esta parte, ¿no? Que a quien no le dio insomnio, por ejemplo, ¿no? O a quien no querías ya acribillar a tu pareja, ¿no? Pues, porque finalmente, o sea, el encierro no es, o sea, no es natural para nosotros como
como seres humanos, ¿no? Somos seres sociales. Y aquí está como la teoría, ¿no? Si alguna vez lo leímos, somos seres sociales y nos necesitamos, ¿no? Se dice, ¿no? La filosofía Ubuntu, ¿no? Que menciona que es una filosofía africana que dice, yo soy porque nosotros somos, ¿no? O sea, yo soy en la medida que somos. Entonces, podemos cuidar de otros y otras y es una forma de modelar, ¿no? O sea, a los niños y a las niñas. Entonces, qué mejor manera que pensarlo desde ahí, ¿no? Desde mis propias acciones, desde ser consciente de estas acciones. Desde Sí, luego. ¿Sí, Sergio? ay, sí, me metí así muy de golpe, ¿verdad? No te No, bueno, preocupes. ahorita pensaba también en una de las cosas que a mí me inspiran mucho de amigos y amigas que son papás y mamás, particularmente de mamás, pero por estos asuntos de género que estamos conversando, pero de ambos. Respeto y honro poderosamente cuando las escucho decir, es que amo a mi hijo y a mi hija profundamente, pero me canso, ¿no? O pero ya me harté, pero ya no sé qué hacer. Hay como una culpa implícita en decir, es que me cansa, es que ya no sé qué hacer con ella, como si ser padre o madre fuera a priori una aceptación incondicional, que yo creo que hay un amor probablemente incondicional, pero el cuerpo se cansa, ¿no? La mente se cansa. Y ahí es donde este asunto de la red de apoyo, de la relación con otros, del pedir ayuda, del asumir esta vulnerabilidad, como quitarnos la culpa de decir, me cansé en la crianza, en el día a día, y hablar con alguien, pedir apoyo no nada más para que te cuiden al niño, ¿no? Porque además ahorita es complicado, o a la niña, sino pedir apoyo para hablar de esto. Creo que es bien complicado en ese mismo tenor del ser superman o supermujer, que la maternidad y la parentalidad no supongan estas culpas, me parece a mí, innecesarias, porque además también se modela, como bien decía Jihan, ¿no? Le modelamos al niño y al niño, a los hijos y a las hijas, que sí o sí solamente somos nosotros y nosotras. Y creo que la crianza en estos tiempos cada vez evidencia más que puede ser compartida, ¿no? Con las personas que uno desee compartirla, en tanto con padres, con madres, primos, amigos. No me refiero a que te cuiden a tus hijos y a tus hijas todo el tiempo, sino a poder hablar de que me canso, ¿no? Bueno, una idea que se me pasó por un momento y que está vinculado a esto del modelaje, quería aprovechar antes de que se me vuelva a pasar, igual y podemos desarrollarla para no tardarme mucho en esta intervención, es en esto de lo que modelamos. Por si hubiera amable escucha alguien que dude que esto del género cruza la salud, ¿no? Está bastante claramente estudiado desde hace décadas que estas relaciones de género son determinantes de la salud muy poderosos. O sea, no nada más mi genética, no lo que como, sino el cuerpo en el que nazco por la significación social nos da unos golpes o nos ponemos en el percheo de una forma muy particular. Y por ejemplo, en el caso de los hombres, hay un artículo, hay por ahí un texto de un autor mexicano que se llama Beno de Keiser, que lo plantea de una manera muy, muy clara de que aspirar a esta cosa productiva que decía Jihan y que para nosotros los hombres se traduce en esta masculinidad sí o sí de hombre, hombre en serio, nos mata. Pero además mata a niñas y a mujeres, mata a otros hombres o les hace daño y nos mata a nosotros. Y esto es muy evidente en cifras. ¿Quiénes están muriendo más por COVID? Hombres. ¿Quiénes mueren más en homicidios? Hombres. Y no nos matan las mujeres, nos matamos entre nosotros. ¿Quiénes se matan más a sí mismos? Hombres. ¿Quiénes tienen más accidentes en vehículos de motor porque además estaban alcoholizados? Hombres. O sea, somos un factor ahí bien complejo. Y mucho de esto tiene que ver con seguir adelante pese a todo y no detenernos y no cuidarnos y no pedir ayuda y no hablar de lo que sentimos. Digo, puede parecer redundante, pero si lo decimos es porque todavía observamos que esto lo llevan a cuestas incluso jóvenes, ¿no? A quien preguntaba cómo lo hacemos desde una edad temprana. Papás, los papás que están escuchando que son varones, una sugerencia es así. Muéstrense también como un papá que colabora, como un papá que pide ayuda, como un papá que habla de lo que siente y que escucha lo que siente su hijo y su hija, no nada más que juega, ¿no? O sea, este papá que llega a jugar y a poner reglas, pues está mutilado casi, casi, ¿no?
Ese papá que escucha, que contiene, que abraza, que besa, que está ahí, también modela esta forma. Y estas son, me parece a mí, como algunas estrategias para cuidarnos, cuidarnos entre todas, ¿no? Muchísimas gracias. Justo pues, lo que plantean ambos, ¿no? ¿Por dónde empezamos para cambiar esas cuestiones de género? Estas estadísticas que bien señala Sergio, que apuntan a cómo pues, los peores enemigos de nosotros mismos somos los hombres, ¿no? Y también somos los peores enemigos de las mujeres, que eso está más cañón todavía, o también está muy cañón, ¿no? Eh, Justo, ¿no? Empezando por cuidarnos a nosotros mismos. Si le mostramos a nuestros hijos que también nosotros somos vulnerables, que también nosotros tenemos cosas que nos duelen, cosas que nos preocupan, pues estamos enseñando a niños y niñas que se vale, ¿no? Que es válido ser vulnerable, que es válido tener dolencias, que es válido estar preocupado, y que no debemos llegar solo hasta ahí, sino que hay que ocuparnos de esa preocupación, ¿no? Darnos un respiro, darnos actividades, no pasarnos en otras actividades como en el alcohol, ¿no? En el uso del alcohol, por ejemplo. Justo nos comentaban acá en Facebook, dice Chantal Torres, dice, con el confinamiento he descubierto junto con mis hijos que su responsabilidad no es solo estudiar, es cuidar, es limpiar, es procurar, es pensar que a los otros también les gustaría comer algo de lo que solo queda poco, por ejemplo, ¿no? Rosy Castillo comenta, entonces dice, una forma de autocuidado es elegir con quién compartir nuestros sentires, ponerlos en manos de quien puede escucharnos, sostener, pero también preguntarnos o cuestionar esas experiencias, ¿no creen? Definitivamente, Rosy. Sí, y aprovechando aquí, bueno, aquí hacemos publicidad todos y todas. Rosy Castillo hace poco circulaba en sus redes sociales un texto que escribió sobre pensando en la crianza, pensando en la relación padres, madres, hijos, hijas, adolescentes, el juego, ¿no? Ciertamente es difícil cuando la situación económica de cada familia a veces no permite ciertos espacios recreativos, acceso a redes sociales, pero el juego, ella escribe un texto fascinante del poder terapéutico, regenerador, liberador del juego, y el juego en familia, ¿no? Y hablamos de cosas que no son costosas o complejas de conseguir, loterías, escaleras, serpientes y escaleras, ¿no? Canicas, muchísimos juegos, basta, pues, o sea, basta, el juego basta. Estos juegos en familia son expresiones justamente de cuidado, de regeneración, de conocer nuestros límites, de negociar, de disfrutar, de conocernos en este proceso que luego no tenemos mucha chance y ahí no hay casi limitante en términos socioeconómicos, ¿no? Tengamos mucho, poco, podemos jugar y eso vale la pena también pensarlo como otra estrategia de autocuidado en la relación cotidiana con nosotros. Desde luego, también reflexionaba la importancia esta de, bueno, cuidar es un derecho, ¿no? Cuidar de otros es un derecho. Y a la hora de no mostrarle esto a niños y niñas, a niños sobre todo, que luego a las niñas sí se les enseña a cuidar, ¿no? Cuida a tu hermanito, cuida a tus sobrinitos, en lo que no estamos aquí, tú vas a ser la niñera, etcétera, ¿no? Y a los niños también se les, voy a decirlo así, se les mutila de cierta manera las capacidades que pueden desarrollar, esa empatía, que la empatía es uno de los valores primordiales para aprender a cuidar de otros, ¿no? Y de cuidarnos a nosotros mismos, tener empatía con uno mismo también, ¿no? Sí, o sea tener esta escucha interior, ¿no? Me quedo pensando y me gustaría retomar en los minutos que nos quedan, pensando en lo que planteaba Jihan desde el principio, cómo esta actitud que tenemos hacia el autocuidado es parte de un sistema de producción, de un sistema o sea, un sistema capitalista neoliberal que ha antepuesto a la cuestión económica sobre las necesidades humanas, ¿no? Que eso es como hay que reconocerlo. En este sentido, ¿cómo
¿Qué reestructura política, qué reestructura social tendríamos que tener en nuestras maneras de organizar la sociedad, ¿no? O sea, esta es una cuestión súper complicada, lo sé, pero pensemos, la educación, o sea, ¿cómo tiene que ser la educación para anteponer el cuidado? Se sabe de algunos países que enseñan a los niños, y bueno, más que enseñar a los niños, hacen parte de las dinámicas de niños y niñas en el día a día las actividades de cuidado, el lavar, el cocinar, no sé, los japoneses son un gran ejemplo de esto, ¿no? Los japoneses desde edades muy tempranas ya son ellos mismos los que están desarrollando la comida, el limpiar la cocina, etcétera. Entonces, ¿qué tendría que cambiar en nuestras universidades, en nuestra formación aprovechando que los tres somos docentes, en la formación, incluso en la formación social, psicológica, para reconocer todas estas cuestiones, ¿no? Los trabajos también tendrían que formar parte del autocuidado. Cómo yo como empleador cuido a mis empleados, ¿no? Eh, no sé, aquí si tienen alguna reflexión al respecto de cómo, ahora sí que, cómo cambiamos la educación, pero no nada más desde la casa, sino cómo tienen que pensarse ahora las políticas públicas después de la pandemia, después de esa situación que nos ha demostrado que cuidarnos. Vaya, cuando tú sales a la calle con un tapabocas, te estás cuidando, pero también estás cuidando al otro, ¿no? Es el ejemplo más claro que podríamos encontrar hoy en día. ¿Qué cambiamos? ¿Qué le decimos a los políticos? ¿Qué le decimos a los tomadores de decisiones respecto al cuidado y al autocuidado? Wow, Iván, está muy complejo. Eh, Créeme que sí, es algo que siempre me cuestiono, pero eh, creo que, digo, o sea, tengo algunas ideas, ¿no? Creo que tenemos que ir promoviendo, bueno, en la educación, empezando por la primera pregunta, ¿no? O sea, en la educación tendríamos que dejar de seguir promoviendo la adquisición de tecnicismos o de conocimiento puesto como en lo técnico, ¿no? Y empezar como a promover más pues el desarrollo humano, visibilizar al otro u otra en un contexto complejo, que creo que en muy pocas universidades se da la posibilidad de hacer ese análisis complejo. Em, de poder mirar o sea, creo que no podemos, es como un rompecabezas, o sea, de repente pienso a la sociedad como en un rompecabezas, no podemos pensar en armar en resolver rompecabezas si no tenemos una visión completa y, bueno, en la medida de lo posible completa de la complejidad que conlleva. O sea, no podemos pensar en una sola receta como si las personas fuéramos las mismas, ¿no? Tenemos que mirarnos por la diversidad, ¿no? Tenemos que mirar esta interseccionalidad precisamente, ¿no? De poder mirar las condiciones de todos y todas, ¿no? De lo que nos atraviesa, para poder empezar a replantearnos pues políticas públicas que estén más aterrizadas a los contextos y a la población que está, ¿no? Y que también está en un estado de mayor vulnerabilidad. Em, Creo que un elemento fundamental es la visión, ¿no? O sea, cambiar esta visión individualista por una visión más en colectivo, ¿no? Por ejemplo, pensaba, hoy por hoy estamos viendo, digo, no sé si les ha pasado en conversaciones, en charlas de Zoom, pero pasa que escucho más personas que dicen, es que nos necesitamos, ¿no? Es que hoy por hoy me doy cuenta que estoy más conectada y conectado con las personas más lejanas que a lo mejor ni me cruzaba por la mente, ¿no? Que podía haber esa conexión. Efectivamente, o sea, la pandemia ha venido a replantear la conexión que existe entre todos y todas y que creo que esa es la invitación a seguir mirando esa conexión humana que sí compartimos todos y todas, la humanidad, ¿no? Como tal. Em, uy, me repite la pregunta. No, pero sí, hay más o menos. ¿Qué pregunta te lanzaste, estimado Iván? ¿Qué pregunta? Eh, O sea, ¿cómo? Ah, perdón.
No, no, sí, era en broma, pero era en serio, pero era broma. O sea, no, sí, sí registré la pregunta, pero pienso que es una preguntona necesaria, no, no por ello, no, sino sí que nos pone Ujú. una muy buena pregunta que seguramente no vamos a acabar de responder ahora, pero ¿cómo empezamos a contrarrestar esto? Por un lado, y esta idea me llega también por las redes sociales del colega Jaime Coiri, terapeuta, búsquenlo también por allá, que estamos haciendo publicidad de todas y de todos. Para repensar la vulnerabilidad de esto que hablamos, no como una debilidad, sino como una virtud, como una posibilidad, ¿no? Es nuestra puerta de entrada a fortalecernos en muchísimas formas. Y esto sí que es político, y político no nada más en términos de lo que hemos estado planteando, sino incluso estructural, institucional, porque a veces no hubiera mucho espacio a reconocer estas vulnerabilidades, ¿no? O necesito, dicho de otra forma, eh, es muy fácil que a nivel laboral las personas consigamos alguna incapacidad laboral, consigamos algún permiso para ausentarnos cuando nuestra necesidad es visible, cuando es el cuerpo el que está diciendo no puedo ir a trabajar, ¿no? Tengo calentura, estoy estornudando y estamos en COVID, me duele la pierna, me acaban de operar. Hay como un sobreentendido de que no, pues bueno, hay, o medio hay algo de eso todavía, porque en algunos lugares ya ahorita ni eso, pero como que si el cuerpo te pide una pausa, es tan visible que, ok, cuando uno habla de no me estoy en un momento complejo, y no me refiero a esto, a tampoco, luego hay gente que a lo mejor que pensará, no, pues es que ya no aguantamos nada, todo nos hace sentir mal, no me refiero a eso. Me refiero a la humana experiencia de la vulnerabilidad en tiempos como estos y en otros momentos de la vida, ante duelos, ante pérdidas, ante, bueno, que es lo mismo, ante retos de muchas índoles, ¿no? Separaciones, encierros, etcétera. Las personas, nuestras emociones, nuestra psique, nuestro ser completo, nuestro cuerpo también nos pide un break, y es muy complicado a veces pedirlo porque pareciera que como no lo vemos no existe. Es una cosa bien loca, ¿no? Y creo que desde la escuela, desde la casa, a nivel laboral y a nivel de política pública, reconocer esto. No en vano, desde hace unos años se empezó a fortalecer a nivel institucional, a nivel, perdón, federal, el normalizar hablar, por ejemplo, de la depresión, ¿no? El normalizar hablar de la ansiedad, el normalizar hablar de esto que se conoce a veces como salud mental o de cómo nos sentimos psicológica y emocionalmente. Entonces, en la medida, creo yo, en la que normalicemos que también somos personas que nos podemos agotar, que a veces el trabajo, que la vida, que todo nos abruma, esto es abrir la puerta como a esta integralidad de lo que somos. Y pues es que así es como nos podemos cuidar mejor también, ¿no? Y en esto que decía Jihan, coincido completamente del papel educativo. Bueno, los tres somos docentes aquí, ¿no? Y sí que creo que tenemos una posibilidad muy grande con las y los estudiantes para hablar de esto, ¿no? La currícula no nada más tendría que ser pues lo técnico, como bien lo dijo Jihan, sino el aprender a relacionarnos, a hablar de cómo estamos. Y lo fascinante de esto es que los niños y niñas, los adolescentes, los universitarios, universitarias, sí quieren hablar de esto, de hecho, ¿no? O sea, sí que quieren hablar de esto. Entonces, bien vale la pena abrir espacios, de alguna forma, promover estos diálogos intergeneracionales, intergenéricos, interpersonales. Y quería yo hacer alguna publicidad, de hecho, de teléfonos y todo, por si alguien dice a dónde puede uno llamar, pero no sé si lo hago después. Adelante, adelante. Bueno, voy a dejar que Jihan comparta también la información de APIS, que es como un espacio de atención para mujeres a las que nos escuchan y los que nos escuchan que puedan también socializarlo. Y compañero, varón, hombre, si nos está usted escuchando, ¿a dónde llamar? Bueno, siempre hay muchos terapeutas, hombres y mujeres que le pueden acompañar, ¿no? Si sus amigos si nuestros amigos no nos bastan para desahogar lo que nos está pasando o para pensar más allá de lo que siempre pensamos, si el consejero de siempre, consejera, no está siendo suficiente, llama a algún profesional. Y aquí en Yucatán hay un centro estatal gratuito que se llama Centro de Atención y Educación a Hombres, que es el CARE, y que el teléfono es el 9991 17 12 43. Lo dije mal, 99 99 49
17 12 43, y es un espacio acompañado por colegas psicólogos que tienen mucha experiencia de trabajo con hombres en todo esto que venimos hablando, ¿no? Entonces, opciones hay, con costo y sin costo. Entonces, animémonos. Y bueno, como para seguir con los anuncios, y digo, también es parte de tejer nuestras redes de apoyo y de cuidado, pues compartirles de que en API Sureste Fundación para la Equidad tenemos en este tiempo de pandemia, bueno, tenemos atención psicológica, ¿no? Y legal. Estamos nosotras en horarios de 9 a 6 de la tarde, y pueden marcar al 988 40 48, o también encontrarnos en el Facebook como API Sureste Fundación para la Equidad AC, y ahí pueden escribir en inbox, me gustaría recibir atención psicológica o alguna orientación o asesoría legal. Es totalmente gratuito. También si conocemos alguna mujer que en este momento esté viviendo una situación de riesgo por violencia familiar, también nos pueden contactar a través del Facebook o del teléfono. Tenemos la posibilidad de llamadas en este momento por la situación de pandemia. Están también los teléfonos de emergencia, que es el mismo, el 988 40 48. Y bueno, en la página del Facebook tenemos otros teléfonos donde pueden ustedes también localizarnos, ¿no? Ahí pues es una invitación, finalmente pedir ayuda, como comentaba Sergio, y poder identificar nuestra vulnerabilidad también pues es parte de nuestros principales recursos para seguir cuidándonos, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Quien se quiera apuntar. Gracias. Muchísimas gracias a los dos. Justo estamos poniendo los links en el Facebook, ahí en el chat del Facebook, para que los puedan tener. Nada más, Sergio, si nos repites el nombre del que comentaste para que lo capturen ahí los compañeros. Claro, es el Centro de Atención y Reeducación para Hombres, el CARE, con doble E y A al final. Es del gobierno del estado, está en la ciudad de Mérida, y es el 99 99 17 12 43. Y hasta donde entiendo, sigue laborando y dan atención telefónica en estos momentos. Creo que es por toda la mañana de lunes a viernes, por lo menos están laborando. 99 99 17 12 43. Perfecto. 43, el último número, ¿verdad? Muy bien. Pues bueno, estamos llegando ya al tiempo que teníamos asignado para este encuentro. Creo que retomando los comentarios que hicieron ahorita, algo medular que se me hace importante como retomar. Para poder hablar de autocuidado tenemos que repensar nuestra humanidad, ¿no? Ver qué somos, qué necesitamos, que tenemos una amplia lista de necesidades como seres humanos, ¿no? Y no podemos descuidarlas. No podemos quedarnos nada más con lo físico o las enfermedades que, digamos, sean como muy evidentes. Y tenemos que empezar a considerar en el sistema en su totalidad. Por allá me escribían en redes sociales, los países primermundistas son los que tienen educación en la que incluyen esta cuestión como más holística, ¿no? Entonces, no es nada más una cuestión del sistema productivo. Pues no, en efecto, somos humanos y tenemos ahí nuestras fallas en cualquier sistema, ¿no? O sea, no somos perfectos, pero reconocer pues esa vulnerabilidad como seres humanos es lo que nos va a dar pie a educarnos mejor, cuidarnos mejor, reconocer cuando no estamos bien y así cuidar a otros. Leía yo antes de este evento, pues que para fomentar el autocuidado de las personas es necesario e implicar, como decía, llegan a toda la sociedad, ¿no? Así como la cuestión esta de Ubuntu, y que el autocuidado individual pues lleva al autocuidado colectivo finalmente.
lamento si alguien se quedó esperando la receta mágica para el autocuidado, pero lo que tenemos que considerar es que, pues bueno, somos seres biopsicosociales, ¿no? Que tenemos, sí, las necesidades de comer bien, hacer ejercicio, entre otros, pero también nuestro cerebro está equipado, nuestro cerebro, lo que tenemos acá es una maquinaria que ha evolucionado de tal manera que necesita a las otras personas. Esto no es una cuestión de que decimos por la teoría y tal, necesitamos del otro. Estamos equipados con un organismo, con un órgano que incluso alinea las emociones, ¿no? Cuando nosotros vemos que alguien está ansioso, nosotros también empezamos a ponernos ansiosos porque tenemos una sintonía ya en nuestra cuestión neuronal. Y bueno, aquí hemos llegado al final. Agradecerles, Jihan, agradecerte, Sergio, por esta charla que ha sido muy, muy amena. Se me fue el tiempo volando y espero que a las personas que nos están viendo ahí en el Facebook Live también se les haya ido también volando el tiempo. Nos quedamos con algunos comentarios de algunas participaciones que no pude retomar por la cuestión del tiempo, pero me da muchísimo gusto que hayan interactuado con nosotros acá en esta actividad y a reserva de que quieran cerrar con algún comentario, Jihan, Sergio, yo nada más dejo 3 preguntas, ¿no? Y preguntarle a quienes nos están viendo, ¿qué han hecho por su salud? ¿Qué están haciendo en este momento? ¿Y qué van a hacer el día de mañana o en las próximas horas? Pues también para mejorar esto, ¿no? Me quedé con las ganas de platicar acerca de la ley seca y como una medida de autocuidado interrogatorio, pero pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. No sé si quieren retomar aquí algún cierre, chicos. Si no, acabamos. Pues yo nada más, algo que creo que no dije y que es central en todo esto, y está terrible que no lo haya mencionado antes, pero bueno, a lo mejor resulta obvio, ¿no? Una de las herramientas que nos pueden ayudar muchísimo para el autocuidado es alguna expresión creativa o artística, ¿no? Pintemos, cantemos, juguemos, fotografiemos. Si podemos hacer algo de esto, tiene un poder terapéutico tremendo, ¿no? Y bueno, la ley seca es para otro tema definitivamente. Muchísimas gracias a YEPAC por este espacio. Otra vez felicidades por estos 30 años consecutivos, por presencial, en línea y de muchas formas acompañar procesos. Muchas gracias a Jihan y muy honrado de compartir este diálogo con ella también. Y bueno, pues ahí nos estaremos encontrando. Saludos a todas y a todos quienes nos pudieron acompañar. Gracias, Sergio. Yo también me voy muy contenta, de verdad, de haber compartido y de haber reflexionado aquí juntos. Y bueno, creo que algo nada más que me gustaría como para cerrar es que el autocuidado es un camino, ¿no? Es un proceso y que lo digo por experiencia propia, puesta en el punto de siendo parte de, en muchas ocasiones absorbida por el sistema y nuevamente sumergiéndome del sistema, que esto es un proceso y que tampoco vivamos, o sea, que parte de ese proceso no es culpabilizarnos, no es señalarnos, sino también, o sea, es acompañarnos entre todos y todas, ¿no? Y que parte del autocuidado como tal sirve para la conexión. Esto que mencionabas, Iván, de las emociones, hay varios autores que hablan que el autocuidado, eso es lo que conecta. Al momento de conectarnos con nosotras y nosotros, terminamos conectándonos con los y las demás y también con lo otro, como la naturaleza, lo que nos rodea. Entonces, creo que es poderoso. O sea, imagínense, o sea, lo poderoso que es. Si pensamos en un momento en el que nos sentimos tan conectadas y conectados con nosotros mismos, o sea, es un momento, no sé si les ha pasado que un día dices, estoy súper conectada, súper conectado, te sientes así, así como que, así como súper saiyajin, ¿no? O sea, detrás, o sea, pero te sientes así súper fuerte y te sientes como invencible, ¿no? Entonces creo que el sistema es algo que no quiere. O sea, no nos quiere alejar de, o sea, no, digo, y el sistema también somos todos y todas, no es así como el ente, ¿no? El sistema, sino creo que eso es algo que me invita también, ¿no? El darle, agradezco mucho esta charla porque también me llevó nuevamente como a revisar cosas, repensar otras y
y agradezco mucho por este espacio y también pues felicitarles también a YEPAC, ¿no? Por estos 30 años y gracias Iván, gracias Sergio, gracias a Inti, a Irma, a Memo, ¿no? Karen y todo el mundo que está detrás y pues a todos los y las que nos escucharon y que estoy segura que ahí están las de APIS también. Les mando un abrazo desde mi casa. Muchísimas gracias, chicos. Sí, muchas gracias a quienes están atrás también haciendo posible esto. Gracias a Karen, gracias a Inti, gracias a Irma, a Laura y a Mateo también, a Memo, a Wendy, a todos que formamos por allá parte de YEPAC, ¿no? Entonces, pues bueno, de nuestra parte es todo. Muchísimas gracias y ahí nos estamos viendo de nuevo. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Perdón. Se me pasaba una cuestión de detalle, ¿cómo se llama? De error técnico. Les dejo acá nuestras redes para que nos sigan. Se me pasó súper pasado. Lo siento muchísimo. Y hablando ya para cerrar, ahí les ponemos ¿cómo se llama? Un código QR, si lo pueden o lo quieren escanear con su teléfono celular o en su computadora. Nos va a llevar a un repositorio de materiales que hicimos de acá con YEPAC, nos dimos a la tarea de juntar esfuerzos de muchas asociaciones y ponerlas allá en una carpeta de Google Drive en la que pueden encontrar material para trabajar con niños, con niñas, para cuestiones de autocuidado también, de reflexión personal, de apoyo para uno mismo, etcétera, ¿no? Entonces ahí les dejamos nuestras redes sociales, está la página de YEPAC, nuestro canal de YouTube, que próximamente va a tener también colgado esta intervención para que la puedan ver una y otra vez. Y nada, muchísimas gracias. Ahí pueden acceder al repositorio. Ya dejamos de transmitir en Facebook. No, ¿verdad? Creo que no. Ah, no. Ups, entonces no sigue viendo la gente. Estos son los bloopers. Estos son los bloopers al final. Saludos. Ups. No se preocupen, aquí se quedan en el café en lo que cerramos la transmisión. Denle like ahí a la página de YEPAC para que se enteren de otros clips y cosas así. Y nada, saludos, gente bonita.